4 capas histológicas. Ajá. Y vamos a tener una capa mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa o adventicia. Me voy a ir despacio para que ustedes puedan ir anotando. Bien, la mucosa. Su primer capa que pertenece a la mucosa, hablamos del epitelio. Vamos a tener que tiene un epitelio plano estratificado, ¿verdad? Para en el caso de lo que es la boca, la faringe y el esófago. O un epitelio cilíndrico simple, que es el que vamos a encontrar en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Normalmente siempre hablamos que el epitelio que está en la boca, en la faringe y el esófago son plano estratificado no queratinizado y son epitelios de transición. Bueno, de transición, perdón, de protección, ¿verdad? Y en aquellos segmentos donde se lleve a cabo absorción, va a ser un epitelio cilíndrico simple, en el cual vamos a encontrar microvellosidades, ¿verdad? Con la presencia de células absortivas. Oh, esta cosa se mueve. Doctor, bueno, pregunta. ¿Qué pasó? En el epitelio de la boca también encontré que iba a ser estratificado. No, no, perdón, queratinizado y no queratinizado. Pero encontré que en algunas Ajá, partes. sí, ajá, puede tener de los dos, pero normalmente es epitelio plano estratificado, no queratinizado, son epitelios de protección, tanto en la boca como en la parte final que vendría siendo el ano. Ajá, bien, son epitelios de protección, de secreción y de absorción, que es la función que ustedes ven ahí. Ahora, en cuanto a la lámina propia es tejido conectivo laxo. Ajá. ¿Qué vamos a encontrar en la lámina propia en este tejido conectivo laxo? Ah, pues ahí encontramos lo que son vasos, nervios, linfáticos, ¿verdad? Y glándulas. Entonces, es tejido conectivo laxo, aparte va a haber vasos, nervios, linfáticos, ¿verdad? Y glándulas. Aquí hay una característica, que todas las glándulas que se encuentran localizadas en la lámina propia van a producir 4 tipos de secreción. Ojo con eso que les estoy mencionando. Producen 4 tipos de secreción. Puede ser secreción de tipo serosa, puede ser secreción de tipo mucosa, mucina o moco, que es lo mismo. Puede ser simógena, que son enzimas inactivas y pueden ser hormonal. ¿Sí? Terminen de copiar tantito el cuadro, chicos. Les digo que me tomé ese diurético y ahora sí me van a dispensar. Permítanme.
Bien, ya. Perdón, chicos, la verdad me da pena, es que sí, se me hincharon un poco las piernas hoy, se me hizo raro. Hoy el fin de semana me voy a hacer una química a ver cómo está mi creatinina, porque con esto de este maldito virus ya no sabe uno ni qué. Bien, entonces les decía, ojo con esto, siempre que encontremos glándulas en la lámina propia, van a producir estos 4 tipos de secreción. Agua y electrolitos, ¿verdad? O secreción hidroelectrolítica que le llaman algunos libros, moco, mucina, enzimas y hormonas. ¿Por qué hago mención a esto? Porque también podemos encontrar glándulas en la capa submucosa. En la capa submucosa, a nivel de duodeno, encontramos unas glándulas que se llaman glándulas de Brunner o glándulas duodenales. Y esas glándulas que están en el intestino delgado, sobre todo en duodeno, producen un moco alcalino, ajá, pero están en la capa submucosa. Yo por eso hago la aclaración. Las glándulas que se en la lámina o producen hormonas, producen enzimas, producen secreción hidroelectrolítica o producen moco, cualquiera de esos 4 tipos de secreción, ¿verdad? Ahora, ¿qué función tiene la lámina propia con respecto al epitelio? Pues la lámina propia le va a dar sostén y nutrición al epitelio, como lo marca ahí el cuadro. Ajá. Y la otra capa que pertenece a la mucosa, pues tenemos la muscular de la mucosa, que es músculo liso. Es una capa delgada de músculo liso, la cual les ayuda a que nuestra musculatura del tubo digestivo tenga mejor movimientos de contractilidad, o sea, movimientos, y eso ayuda a que también haya mayor contacto con el contenido en la luz del intestino. ¿Ok? Bien. La capa submucosa. La capa submucosa igual va a ser tejido conectivo laxo, igualmente que en la lámina propia, en esta capa submucosa, también vamos a encontrar vasos, arterias, venas, linfáticos y glándulas. ¿Pero qué dice ahí? Solo en algunos segmentos glandulares secretoras de moco, las glándulas de Brunner, ¿verdad? Y en esófago también puede haber, y únicamente producen moco. Pero ¿cuál es la importancia en la capa submucosa? Pues que en la profundidad de esta capa se va a encontrar localizado el plexo submucoso o de Meissner. Ajá. Este plexo submucoso o de Meissner es de tipo sensitivo. Apréndanselo, sensitivo. Ese de submucoso y ese de sensitivo, porque luego los invierten. ¿Qué función tiene la capa submucosa? Sostén de la mucosa, ¿verdad? Y contener a plexo submucoso, que va a ser de tipo sensitivo. Aquí está el plexo de Meissner. Y si ustedes recuerdan, dijimos hace rato que el plexo submucoso de Meissner junto con el plexo mientérico de Auerbach forman el famoso plexo intramural que corresponde a la inervación intrínseca del tubo digestivo. ¿Ok? La capa muscular. La capa muscular está formada por músculo estriado. Bueno, aquí podemos hacer una diferencia. Vamos a encontrar músculo estriado voluntario en lo que es en la boca y en el conducto anal externo. Músculo estriado involuntario lo tenemos en la faringe y en la mitad superior del esófago. Y músculo liso desde la mitad distal del esófago, en estómago, en ambos intestinos, tanto intestino delgado como intestino grueso, hasta el esfínter anal interno, va a ser músculo liso. ¿Qué importancia hay aquí? Pues que en la capa muscular vamos a encontrar entre la capa circular interna. Bueno, primero ese músculo liso de la capa muscular está formado por una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Esas son las dos capas que forman a la capa muscular de músculo liso. Y entre esta capa circular interna y la longitudinal externa
es donde vamos a encontrar localizados al plecho mientérico o de Auerbach, que es de tipo motor. Yo les digo siempre, M de mientérico, M de motor y M de muscular. Porque luego los confunden, lo que dije hace rato, ¿no? Y ahora sí, el plecho submucoso o de Meissner sensitivo, junto con el plecho mientérico o de Auerbach muscular, cuando se juntan ambos plechos, me forman al plecho intramural. Y el plecho intramural es el que da la inervación intrínseca del tubo digestivo. ¿Qué función tiene esto? Pues estimular también motilidad. Motilidad, movimientos de avance y movimientos de mezcla. Entonces eso es lo que hace la capa muscular. Ahora, fíjense bien, normalmente siempre tomamos de ejemplo al esófago. Ya saben ustedes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Jair, No, todo bien, doctor. ¿sí? Mariana, Todo bien. Roberto. Chicos, preguntas hasta aquí, ¿no? Contésteme. No, todo bien. No, todo bien. Jimena, Diego, ¿no? ¿No hay Todo bien. preguntas hasta aquí? Ok, porque ahorita fíjense lo que voy a explicar ahorita. Un ejemplo clásico que ponemos siempre de esto, y de aquí nos hacen muchas preguntas a veces en los exámenes, es el esófago. Ajá. Ya saben ustedes que el esófago es el tercer segmento del tubo digestivo. El esófago, si lo dividiéramos en tercios, tendríamos tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Ojo con lo que voy a decir. En el caso del esófago, el tercio superior está formado por músculo estriado. Ajá. El tercio medio está formado por músculo estriado y músculo liso. Y el tercio inferior, desde el tercio inferior del esófago hasta el final de mi tubo digestivo, va a ser únicamente y exclusivamente músculo liso. Repito, tercio superior del esófago, músculo estriado. Tercio medio del esófago, músculo estriado más músculo liso. Tercio inferior del esófago, desde el tercio inferior del esófago hasta el final de mi tubo digestivo, músculo liso dispuesto en dos capas. Una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y en medio de estos dos, el plecho mientérico o de Auerbach. ¿Ya se ubicaron? ¿Sí, Mariana? Jimena, Diego, ¿sí? Brenda, Sí. Sí, doctor. ¿sí? Ok, ahora fíjense bien. Les voy a hacer dos preguntas, ¿eh? Hagan de cuenta como si fueran preguntas de examen. A veces sin querer todo lo que comento en clases, así pláticas, les hacen preguntas. Y no es porque yo sepa los exámenes, pero pues ya como tengo muchos años de dar la docencia, pues sé más o menos por dónde nos pueden preguntar. ¿Sale? Si yo les preguntara y les dijera, ¿a partir de dónde se inicia el músculo liso con respecto al esófago? Y a partir de dónde está bien definido el plecho intramural, también tomando como referencia. A partir de dónde se el Está músculo trabando, doctor. Grabando, profesor.
Yair, Sí, a ver, dime a partir de dónde inicia el músculo liso. a ¿Tú qué partir del contestas? perdón. A partir del tercio inferior del esófago. ¿Dónde inicia? Inicia en el tercio inferior y termina hasta el esfínter anal. No. ¿Está bien, Mariana, o no? No, Dile por qué inicia en no. el tercio medio. Exactamente. ¿Dónde inicia el músculo liso? En el tercio medio. ¿Qué dije que había en el tercio medio? Músculo estriado más músculo liso. ¿Dónde inicia? En el tercio medio. ¿A partir de dónde está bien diferenciado el músculo liso? Ahí sí, desde el tercio inferior del esófago hasta el final del tubo, es únicamente músculo liso dispuesto en dos capas, circular interna y longitudinal externa. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Sí. ¿Sí se escucha bien? Ok. Ahora, a ver, Brenda, ¿a partir de dónde inicia el plecho intramural y a partir de dónde está bien diferenciado el plecho intramural? ¿Con intramural se refiere a músculo estriado? Sí, dijimos que el plecho intramural estaba formado por el plecho submucoso o de Meissner sensitivo y el plecho mientérico o de Auerbach. Ajá. ¿A dónde se inicia el plecho intramural y dónde está bien diferenciado el plecho intramural? Diego, ayúdale. ¿No? Ariadna. Ariadna. ¿No? Es que podría, o sea, el intramural iniciaría donde se da la unión del submucoso con el mientérico, que sería entre las fibras del músculo liso de la circular interna y de la longitudinal externa, pero no sé dónde se diferencia. Su micrófono está apagado. Tiene su micrófono. apagado. No se escucha. No. Doctor, su micrófono está apagado. A ver, se oye entrecortado, ¿verdad? ¿Ahí me oyes mejor? Sí, ya lo Sí, escuchamos. ahí sí. Sí. Sí, es que está fallando mi internet. Sí. Bueno, decía, el plecho intramural inicia también en el tercio medio. ¿Por qué en el tercio medio? Porque ahí ya hay músculo liso. ¿Dónde está bien diferenciado el plecho intramural? Pues también a partir del tercio inferior del esófago hasta el final del tubo, porque ya es músculo
liso. Por eso. Ojo, porque esas son preguntas de examen. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí se escuchó claro eso? Sí. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Que no se me escuchó. Bueno, no Ok. lo entendí. El plecho intramural, ya dijeron, ¿quién forma el plecho intramural? Ah, pues el plecho submucoso de Meiner, sensitivo, y el plecho miotérico o de Auerbach, que es la inervación intrínseca del tubo digestivo. Este plecho intramural se inicia también en el tercio medio del esófago. ¿Por qué? Porque ahí ya hay músculo liso. ¿Dónde está bien diferenciado el plecho intramural? Pues también a partir del tercio inferior del esófago, porque de ahí hasta el final del tubo digestivo ya es músculo liso dispuesto en dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, y entre estos va a ir el plecho mientérico o de Auerbach. Ahí está ya la diferencia. Ahora sí ya se ubicaron. ¿Por qué les digo esto? Sí. Porque es el ejemplo clásico y casi siempre nos lo preguntan, a veces en los exámenes. Entonces, ahora sí ustedes van a saber dónde inicia el músculo liso, dónde está bien diferenciado el músculo liso, dónde inicia el plecho intramural y a partir de dónde está bien diferenciado el plecho intramural y hasta dónde termina. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, doctor. Sí. Gracias. Ok. Ahora, vamos con la última capa. Ahorita esto es histología general. Cuando vayamos boca, faringe, ya vamos a hablar un poquito más. Pero esto es lo básico. Si ustedes aprenden esto básico de histología que les estoy reforzando, no van a tener ningún problema con histología, porque es lo que nos van a preguntar. Ahora, vamos con la siguiente capa. Serosa u adventicia. Bueno, la adventicia la vamos a encontrar en aquellos órganos que sujetan a estructuras vecinas a nivel de cuello y tórax. Todos los órganos de nuestro tubo digestivo que no tienen movilidad, que son fijos por así decirlo, van a tener adventicia. Y los órganos que tengan movilidad o que se desplazan entre sí van a tener serosa peritoneal. De ahí que siempre decimos que los órganos pueden ser